Son las 18 horas, día 28 de enero. Bienvenidos a Findes. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia del modelo COSO ERM 2017. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Eduardo Gómez Márquez, especialista en Findes en el área de riesgos, gobernabilidad por acepción amplia, a quien me permito presentar como licenciado en Administración y Finanzas, con estudios de maestría en Finanzas y diversos diplomados en materia de riesgos. Su experiencia profesional se centra en las áreas de gobierno corporativo y administración de riesgos en diferentes organizaciones, particularmente en el sector financiero, en donde ha ocupado cargos directivos. Antes de ceder la palabra a Eduardo, se les hace una cordial invitación a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para poder atenderlas. Eduardo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Por supuesto, muchas gracias, don Emilio. Antes que nada, agradecerle esta invitación para poder compartir un tema muy importante, muy interesante y sobre todo que es de mucho interés hoy para las empresas. Entonces, y sobre todo, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a las personas que eligieron acompañarnos el día de hoy. Aquí estaremos muy atentos para escuchar pues sus dudas, sus comentarios y todo aquello que de alguna manera les genera algún tipo de inquietud para poder contestárselas de la mejor manera. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar. Déjeme nada más entonces dar inicio de una vez a este maravilloso, pues este maravilloso tema que es lo relacionado con COSO RM. Todo lo relacionado con COSO RM, la administración de riesgos empresariales. Vamos a dar comienzo. Gracias a las personas que eligen prender sus cámaras para poderlos ver. Eso está fabuloso. Sin embargo, pues bueno, vamos a trabajar vamos a hacer la presentación en este momento. ¿Cuál es el objetivo del curso de COSO RM? El objetivo del curso es proporcionar evidentemente al participante todos los conocimientos teóricos y prácticos respecto a cómo brindar una orientación práctica sobre el diseño, implementación y la eficacia sobre el sistema de control interno, pero relacionado con COSO RM 2017. Vamos a ver algunos temas que nos parecen importantes. Yo dividí este webinar en 5 temas fundamentales. El primero vamos a hablar acerca de una pequeña introducción. El segundo punto tiene que ver con los antecedentes de lo que es el COSO, de cómo inicia COSO y cómo nos va llevando a través de la historia hacia llegar a este COSO RM que se presentó en 2017, la relación entre el COSO llamado COSO 1 y COSO 2, también un poco acerca de la gestión de riesgos empresariales y acerca de lo que es el componente del COSO RM 2017. Déjenme nada más aquí ver para que no me estorbe un poquito lo que estoy leyendo. Perfecto, vamos a hablar acerca de la introducción, acerca de lo que es COSO RM 2017. Déjenme ir avanzando. Perfecto. Ok, esta lámina es muy interesante. Vamos a hablar de la introducción. Obviamente, la integración de las prácticas de gestión de riesgos empresariales en toda la organización mejora la toma de decisiones. A ver, antes de que empecemos a ver, ¿por qué es importante COSO RM 2017? Nos hemos dado cuenta que hoy en día, en la actualidad, muchas de las empresas pues necesitan o requieren gestionar sus riesgos de una mejor manera. Obviamente podemos encontrar en diferentes lugares como diferentes herramientas o técnicas para poder aplicar el tema de la gestión de riesgos. Sin embargo, uno de los principales objetivos que tiene esta metodología de COSO RM es brindarte todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una gestión adecuada de los riesgos. Sabemos que hoy en día hay riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos de negocio, riesgos estratégicos, riesgos reputacionales, y creo que una de las bases fundamentales para poder gestionar los riesgos es trabajar la herramienta de COSO RM 2017. Entonces vamos para allá. Evidentemente, entonces, la gestión de riesgos nos va a poder permitir llevar a cabo una toma de decisiones mucho más estratégica o mucho más adecuada respecto a lo que requerimos. Entonces, esta toma de decisiones puede ser en materia de gobierno corporativo, del tema de la gobernanza,
cómo gestionar una mejor estrategia, el establecimiento de objetivos y la operación diaria. Obviamente ayuda, este tema de la gestión de riesgos ayuda en el rendimiento para vincular más estrechamente la estrategia y los objetivos empresariales con los objetivos empresariales con el riesgo. Obviamente el poder llevar a cabo esta integración de los riesgos nos va a proporcionar a la entidad un camino mucho más claro para crear, preservar y obtener de alguna manera mucho mayor valor, ¿no? Entonces, una de las discusiones más importantes a las cuales se enfrentan las empresas, ya sean de cualquier índole, ya sean con fines de lucro, sin fines de lucro, de manera gubernamental, es a una premisa. Todas las entidades se enfrentan al riesgo de generar un mayor valor, ¿no? La búsqueda de mayor valor. Entonces, una organización básicamente quiere o pretende crear valor a lo largo del tiempo. Sin embargo, en este paso de crear desde la organización hasta crear un valor que trascienda, es decir, generar mayor bienestar, generar una mayor trascendencia, permanencia y sobre todo que permanezca a lo largo del tiempo, se tiene que generar una estrategia adecuada y precisa que nos lleve a lograr esto. Sin embargo, a lo largo del camino, pues se pueden presentar diferentes riesgos de cómo llevar a la organización desde la organización hasta generar y crear valor en este sentido. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de los antecedentes que se han presentado a lo largo de cualquier empresa en este sentido. Obviamente podemos hablar desde que más o menos en los años 70 hubo escándalos importantes como el caso Watergate, ¿no? Entonces, en el 77 se crea la famosa Foreign Corrupt Practices Act, que es una ley que da origen al tema de prácticas anticorrupción. En los 80 se incrementó el enfoque de cumplimiento y control interno. Por ahí de 1985 podemos dar inicio a un comité que se llama el Comité de COSO, que tiene que ver con la Comisión Nacional de Informes Financieros. Este comité se crea en el 85, eso es lo relacionado con COSO. Sin embargo, a lo largo de la historia vamos viendo que en el mundo se van dando bancarrotas en Texaco, en MCorp, y en el 92 esta misma empresa llamada COSO, que es un comité, ahorita lo vamos a ver con más detalle, crea y publica el primer marco integrado de control interno que muchas organizaciones y muchas empresas de auditoría le empezaron a llamar el denominado COSO 1. Sin embargo, es muy curioso que si uno revisa la página de COSO, la página de COSO es www.coso.org, descubrimos que nadie le llama COSO 1. Sin embargo, muchas empresas, firmas de auditoría como Price, Mancera, Deloitte y KPMG le empezaron a llamar y denominarle COSO 1. Entonces surge en el 92 este primer publicado acerca de este marco de referencia integrado llamado COSO. Sin embargo, siguen habiendo más bancarrotas, como la de Financial Corp of America en 1998, y en el 99 surge un estándar australiano, ¿no? Sin embargo, en el 2002, y ubiquen hacia el 2002, esto estamos hablando de cerca de 18 años, 19 años, ya casi 20 años, donde siguen habiendo casos como WorldCom, Enron, Globus Crossing, Adelphia, Kmart, NTL, que de alguna manera surgen con bancarrotas o presentan y revelan información falsa en estados financieros que provoca que empresas como Arthur Andersen o firmas de consultoría terminen derrumbándose y terminen pues sin aparecer en el mercado, ¿no? Entonces, empresas que empiezan a falsear información se presentan por ahí del 2001, 2002, que da origen precisamente a una de las leyes más importantes, que es la ley Sarbanes-Oxley. En el 2004, a raíz de esto, decide COSO, este organismo, publicar, si ustedes ubican el cuadrito amarillo y el rojo, decide actualizar un informe, ya se saca un marco integrado de la gestión de riesgos empresariales en el 2004 que le empiezan a denominar el famoso COSO 2, ¿no? También vuelvo a insistir, nadie le llama COSO 1 y COSO 2, simplemente es a modo de referencia, que es un primer marco integrado de control interno en el 92 y en el 2004 surge esta nueva, pues como gestión de riesgos empresariales. Hacia el 2008 siguen habiendo más bancarrotas, Lehman Brothers es otra de ellas, y en el 2009 por primera vez la norma ISO saca un estándar, una norma internacional estandarizada llamada la ISO 31000 que se enfoca y se aboca al tema de la gestión de riesgos empresariales. En el 2013, lo que hace COSO es que actualiza, si ubican ustedes los cuadritos amarillos,
de la publicación del marco integrado de COSO 2, del COSO 1 del primer informe, hace una actualización en 2013. Y entonces, pues hace una actualización, regresa a los 5 componentes de COSO, ahorita los iremos viendo con mayor detalle. Sin embargo, en 2017, perdónenme, hacen una actualización de la gestión de riesgos empresariales y de ser 8 componentes que traía el cubo de COSO, lo desarrollan y regresan a 5 componentes, pero con otros criterios totalmente diferentes. Esto es hacia el 2013, hacia el 2017, y en 2018 se actualiza la norma estándar de la ISO 31000. Entonces vamos a ver hacia adelante cómo es y en qué consiste este nuevo COSO RM 2017, que es la actualización del famoso COSO 2 de la gestión de riesgos empresariales. De todos modos, vayan preparando ahí sus preguntas respecto a lo que vayamos viendo. Vamos a ver en qué consiste COSO. COSO, como ustedes saben, es un comité que está compuesto por 5 instituciones. Ahí las estamos viendo en pantalla. Y básicamente estos marcos denominados COSO 1 y COSO 2 tratan respectivamente acerca del control interno y de lo que es la gestión de riesgos empresariales. A manera de resumen, ¿qué es el COSO o el control interno? Básicamente es el proceso mediante el cual se otorga una certeza razonable en el cumplimiento de objetivos. Obviamente este proceso o sistema, que ya hoy en día le llaman sistema de control interno, lo lleva a cabo desde el Consejo de Administración, la alta dirección y todos los colaboradores dentro de la empresa para poder otorgar esta certeza razonable en el cumplimiento de objetivos, ¿no? Vamos a verlo a continuación para que nos quede de alguna manera un poquito más clara. Vamos a ver, déjenme nada más poner todas las gráficas en esta lámina. Ok, perfecto. Un poquito la evolución. Ya lo habíamos visto, en 1985 se crea el comité de COSO y entonces si ustedes observan en la parte inferior, el primer componente o el primer COSO 1, le llaman, surge el famoso cubo de COSO, que tenía 5 componentes y 3 objetivos de control. Si ustedes observan la lámina, el primer cubo que está en la parte inferior, en su parte izquierda, observarán que hay 5 componentes y en la parte superior 3 objetivos de control. Hacia el 2004, que es el siguiente cubo que está en la parte superior, básicamente se amplían los 5 componentes, lo llevan a 8 componentes y aumentan a 4 objetivos de control que los encontramos en la parte de arriba, ¿no? Estos 4 objetivos de control básicamente son la estrategia, los operacionales, la reportería y el cumplimiento. Los 8 componentes del cubo de COSO, ahorita los vamos a ver con mayor detalle, nada más a modo de manera enunciativa, porque toda la explicación la podemos ver a través de los diferentes cursos que se brindan a través de Findes. Sin embargo, nada más lo dejo mencionado que hay de 5 componentes hacia el 2004 se crean 8 componentes. Después, hacia el 2006, hay un componente integrado que va, digamos, un reporte financiero que era para pequeñas empresas que se surge en 2006. Hacia el 2009, volvemos a subir hacia la parte del 2009, hay una especie como de monitoreo que lleva también y que implementa COSO. Hacia el 2013 hay una actualización del cubo de COSO que ustedes ven en la parte inferior, en su parte izquierda, del COSO, donde hay 5 componentes y regresan de nueva cuenta a los 5 componentes con 3 objetivos de control que aparecen en la parte de arriba. Sin embargo, cambia un poco la perspectiva de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Ya se toca acerca del riesgo de fraude, ya empezamos a hablar de elementos más de gobierno corporativo y además como procedimientos muy específicos de recursos humanos. Esa es como la evolución del COSO 1 del 92 al 2004. Sin embargo, aquí viene la parte interesante. Hacia el 2017, la parte del 2004 desaparece el cubo de COSO de 8 componentes y ahora es una especie como si ustedes observan en su parte derecha, digamos, en la parte superior derecha, de repente la estructura del COSO RM 2017 ya no es y ya no corresponde a un cubo. Ahora estamos hablando de un mecanismo, separan la parte de la estrategia y se la llevan directamente para que hoy toda la empresa se vuelque a llevar una gestión de riesgos enfocada al cumplimiento de la estrategia de negocio. Entonces, oye, Eduardo, pero ¿qué está pasando? Entonces, ¿desaparece hoy en día el cubo de COSO? No,
simplemente son complementarios. Hoy el cubo de coso del 2013 es el más actual sobre el cual se basan muchas firmas de auditoría para hacer una evaluación del control interno. Sin embargo, la nueva estrategia o la nueva figura del COSO RM 2017 simplemente vincula toda la gestión de riesgos al cumplimiento de la estrategia. Entonces estamos hablando de desempeño y estamos hablando de una estrategia. Déjenme seguir avanzando para poder dar paso a todo esto. Entonces, vamos a ver algunos cambios, evidentemente. Hay toda una evolución para crear este documento que surge en COSO RM 2017, que se creó desde el borrador. Inclusive nos preguntaron a muchos de nosotros que éramos consultores, qué opinábamos acerca de este nuevo marco referenciado de control interno que iba enfocado al tema de la estrategia, ¿no? Obviamente hubo un borrador y hacia el tercer trimestre del 2017 se publicó este nuevo informe. Vamos a ver algunos objetivos de la actualización. Obviamente había que dar mayor comprensión a la gestión de riesgos, se alinea el desempeño y la gestión de riesgos empresariales. Hay una nueva forma de ver los riesgos, inclusive ya estamos hablando de un apetito de riesgo. Esto va a ser fundamental con el COSO RM 2017. Se amplía y se abordan las expectativas a través de una mayor transparencia en las empresas y la relación que se tiene con los terceros relacionados y se apoya de nuevas tecnologías. Inclusive, algo fundamental que se ve con el COSO RM actualmente tiene que ver con los temas de ciberseguridad, es decir, hoy en día hay un mayor análisis a las bases de datos para poder tomar mayores decisiones. Obviamente, este nuevo cambio de tener un COSO RM de 8 componentes que tiene que ver como, por ejemplo, el ambiente de control, ahora desaparece, ya no se habla de un ambiente de control, hablamos del gobierno y la cultura de riesgos. Hoy en día ya no podemos hablar solamente del gobierno corporativo. De hecho, hoy en día las empresas tienen que tener un mayor énfasis y un mayor enfoque en temas de gobierno corporativo, gobierno de datos, gobierno de TI, gobierno de seguridad de la información, gobierno de tecnologías de información y adicionalmente este nuevo COSO RM 2017 nos habla del gobierno de riesgos. Entonces, dense cuenta que hoy en día las empresas ya no pueden nada más basarse en un gobierno corporativo o en un gobierno de tecnologías de información. Ya estamos hablando del gobierno de la seguridad de la información, del gobierno de la continuidad del negocio, del gobierno de datos y del gobierno de riesgos. Estos son de los cambios más significativos que hay hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la relación que puede existir entre un COSO 1 y un COSO 2? Vamos a ver nada más de manera muy rápida estos cambios de un COSO 1 a un COSO 2. Es que el COSO 1 básicamente estaba enfocado a otorgar una certeza razonable. Sin embargo, el COSO 2 con sus actualizaciones ya nos lleva a una definición estratégica, ya descubrir e identificar cuáles son los eventos más importantes de riesgo que pueden afectar el logro del cumplimiento de la estrategia o del cumplimiento de los objetivos del negocio, ¿no? Entonces ya define una estrategia, define una gestión de riesgos enfocada a vigilar el cumplimiento dentro del apetito de riesgos, ¿no? Entonces ya estamos empezando a hablar de conceptos totalmente diferentes. Vamos a ver un poquito el tema del paso del COSO 1 hacia el COSO 2. Empezamos, como yo les había comentado, de 5 componentes hacia 8 componentes. Algo fundamental que surge entre los cambios más significativos es el tema del objetivo de control llamado estrategia. Es decir, hay un objetivo que yo tengo que cumplir sí o sí, que es el cumplimiento sobre la estrategia de negocio. Entonces, hay una evolución del COSO 1 hacia el COSO 2, pasando de 5 componentes hacia 8 componentes. Sin embargo, de esta nueva actualización del COSO 2 del 2004 hacia el 2017, curiosamente ya no le llaman ambiente de control, le empiezan a llamar cultura y gobierno de riesgos. Obviamente casi todos los demás se manejan de forma muy similar con una estrategia, con objetivos de control muy específicos. En lugar de ver el tema ahora déjenme señalar todas las flechitas que aparecen, pero en lugar de ver hoy en día el tema de, por ejemplo, la identificación de eventos, la evaluación de riesgos, la respuesta al riesgo y las actividades de control, todo eso en el COSO RM 2017 le llaman performance, es decir, desempeño.
¿Cómo voy a llevar a cabo el desempeño? Y algo fundamental que pasa con COSO RM de 2017 tiene que ver con vigilar el talento. Es decir, tenemos que señalar perfectamente desde la alta dirección en este top at the tone, que es el tono de la organización. La alta dirección selecciona perfectamente quiénes son los recursos que van a llevar a cabo una gestión adecuada de los riesgos y seleccionan perfectamente a los personajes o al personal idóneo que va a llevar a cabo esta gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ya hay un mayor énfasis en el tema del talento y cómo van a desarrollar a este talento para llevar a cabo la gestión de riesgos dentro de la empresa y que de alguna manera a través de un informe que tiene que presentar el director general, se va a evaluar no solamente la evaluación sobre el sistema de control interno, sino además va a haber una evaluación sobre el sistema de administración de riesgos que el director general va a presentarle al Consejo de Administración para que tome decisiones. Entonces, evidentemente, dense cuenta cómo COSO RM 2017 empieza a cambiar y a tomar mayor participación y mucho mayor enfoque. Obviamente vamos a hablar de esta gestión de riesgos empresariales. ¿Por qué es importante y por qué cambió? Porque evidentemente algo que se dio cuenta las empresas es que había muchas fallas para prevenir sorpresas. Había una falta de precisión. Hoy en día ustedes manejarán o algunas, si no lo manejan, yo los invitaría a que tomen un curso que se llama Administración de Riesgo Operacional o Administración de Riesgo Empresarial, aquí directamente en Findes, porque es bien interesante que las empresas se han abocado directamente a identificar, medir y evaluar y monitorear los riesgos, pero no tienen una precisión, es decir, no hay un apetito de riesgos, no hay niveles de tolerancia, no hay límites de exposición y sobre todo la forma de medir, cuantificar o sobre todo estimar los riesgos no está basada en un concepto precioso que se llama materialidad. Entonces, hay una falta de precisión porque se presta que hoy los riesgos están basados en una cosa que le llaman a juicio de experto y entonces el experto no conoce y no puede plantear un mecanismo perfectamente para evaluar los riesgos y resulta ser que hay una falta de precisión en cuanto a la gestión de riesgos. Entonces, démonos cuenta que hay fallas para prevenir eventos sorpresa como la pandemia, como el tema del coronavirus que vino a pegarle a muchas empresas y que hoy muchas empresas no le pudieron dar un auge importante, que de hecho también uno de los cursos también que nos hemos abocado a trabajar es la continuidad del negocio. Entonces, hay fallas para prevenir sorpresas, fallas en la precisión para evaluar riesgos, hay una falta de efectividad para toma de decisiones, poco valor para el tema de las inversiones y además hay poco valor para las decisiones respecto al mercado y cómo se está moviendo. Entonces, como hay ciertas cosas que no se están considerando, por eso es que COSO propuso llevar a cabo este tema de esta gestión de este COSO RM 2017 en el cual algo fundamental es cuál es la estrategia y cómo voy a hacerle sí o sí para lograr que mi estrategia se cumpla a lo largo del tiempo. Por eso es que la estrategia toma mayor participación en este COSO RM 2017. Obviamente, en los COSOs o los cubos de COSO anteriores, evidentemente había 5 cubos, cinco componentes, que era el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, el monitoreo y la supervisión y la reportería el monitoreo que se llevaba a cabo. Y básicamente había 17 principios. Hoy en día con el COSO RM 2017 vuelven a ser 5 componentes pero con 20 principios, ¿no? Obviamente, ¿qué busca este nuevo COSO RM? Busca mayor comprensión en cuanto a la gestión de riesgos y ejecutar la estrategia de forma adecuada. Se alinea el desempeño de toda la organización con la gestión de riesgos. Obviamente hay una mayor expectativa respecto al cumplimiento al gobierno corporativo y la supervisión de los riesgos que se están llevando a cabo. Obviamente reconoce la globalización que hoy en día hay entre los mercados para generar un incremento, para vigilar los incrementos a la volatilidad que pueda haber en los mercados, la mayor complejidad y una ambigüedad respecto a los negocios, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hoy en día dense cuenta que muchos negocios son como muy diferentes, ¿no? Hoy los negocios ya no son como donde se sienta uno y estaba en una oficina y hoy los negocios tienden a ser, ustedes observen hoy en día, muchos negocios ya son en línea, muchos negocios trabajan a través de e-commerce, muchos negocios trabajan a través de apps
muchos negocios se trabajan y operan a través de que hoy, fíjense, esto que voy a decir es bien importante. Hoy las personas que están acudiendo con Findes, que les estamos dando clase, se están dando cuenta que ya no están yendo a revisar el proceso per se en sí, yendo a la empresa, sino que hoy desde los sistemas computacionales tenemos que vigilar el control interno, tenemos que vigilar la efectividad sobre los controles desde casa, vigilando hoy cómo el sistema está operando. Y entonces en estas nuevas complejidades o en estos nuevos cambios, tenemos que asegurarnos que la implementación del sistema del control interno y la identificación de riesgos corresponda de tal manera, ¿no? Que sea efectiva, que sea eficiente y que esta identificación de riesgos desde donde estamos partiendo podamos verdaderamente llevarla de manera adecuada que nos permita tomar decisiones, ¿no? Entonces tiene que haber una mayor transparencia hoy en día respecto a los terceros relacionados que pueden ser los clientes, los proveedores, los acreedores, el gobierno, los entes reguladores, los bancos, la misma comunidad e inclusive los mismos colaboradores. Se tiene que crear una mayor certeza respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Obviamente mayor énfasis en las bases de datos y en las definiciones claves, componentes y principios que se deben de llevar a cabo, ¿no? Obviamente surge este mecanismo, esta nueva estrategia que surge o este nuevo marco de referencia integrado de COSO-RM se publica en 2017 y entonces tenemos que vigilar muy claramente cuál es la misión, la visión y los objetivos estratégicos y cuáles son los valores que son preponderantes en la empresa para poder establecer esta estrategia, para desarrollar y vigilar el desempeño que se está llevando en ella y cómo estar gestionando este desempeño. De hecho, hoy en día, COSO RM 2017 vigila el establecimiento de KPIs, es decir, de indicadores de gestión, de los famosos Key Performance Indicators. Entonces, hoy en día tengo que estar vigilando cómo voy avanzando y vinculándolo con la gestión de riesgos y vigilando el cumplimiento sobre la estrategia de negocio. Entonces, es un marco totalmente diferente. Hoy en día implemento y vigilo la misión, desarrollo la estrategia, vigilo y formulo los objetivos de cumplimiento, veo la implementación y el desempeño y voy generando una cosa que se llama genero valor en todo esto. Cómo hoy en día tengo que generar un valor diferente y cómo le hago para generar este valor y cómo le hago para verdaderamente darle cumplimiento a eso que tanto requiero, ¿no? Entonces, finalmente, para ya ir avanzando en este flujo y en este proceso de COSO RM 2017, estamos hablando de 5 componentes con 20 principios. Los voy a mencionar simplemente de manera enunciativa, porque ya directamente a lo largo del curso vemos cada uno de ellos y cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, obviamente ya no estamos hablando nada más del famoso ambiente de control que manejábamos con los antiguos COSOs, sino que con los cubos de COSO, sino que hoy en día estamos hablando del gobierno y la cultura de riesgos. Concluyo con los 20 principios. Obviamente estamos hablando que el Consejo de Administración ejerce mayor vigilancia al riesgo, se establece una estructura operacional mucho más efectiva. Les comentaba en la cuestión de definir la cultura, qué cultura quiero, eso se define desde el Consejo de Administración, qué cultura quiero, demuestro el compromiso con los valores fundamentales y atraigo y retengo al talento que me va a ayudar a llevar a cabo esta gestión. Obviamente se hace un establecimiento de los principales objetivos y se analiza el contexto empresarial, en dónde estoy cimentado. Define un apetito de riesgo. El apetito de riesgo es cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a aceptar o asumir para dar cumplimiento a mi objetivo o a mi misión o al objetivo que me haya planteado. Eso es el apetito de riesgo. Defino. Y digo, perdón, vuelvo a repetir qué es el apetito de riesgo. Es cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir para dar cumplimiento a eso que tanto deseo, para dar cumplimiento a los objetivos que me he fincado. Obviamente tengo que evaluar todas las estrategias alternativas y formulo objetivos empresariales. Obviamente el desempeño ya lo conocemos, este desempeño de identificar el riesgo, evaluarlo, priorizarlo, medirlo, mitigarlo, monitorearlo y gestionarlo,
es básicamente el desempeño. Eso se ve en el tercer componente y eso lo podemos vincular con cualquier estrategia o cualquier técnica o metodología de la gestión de riesgos que conocemos, como la de Risk and Control Self-Assessment o la de ISO 31000 o alguna similar, ¿no? Después hay un análisis y la revisión, bueno, perdón, se implementa la respuesta al riesgo y se desarrolla una perspectiva y un portafolio. Después se hace un análisis y revisión, se evalúan los cambios sustanciales, se revisa el riesgo y el desempeño y se persiguen las mejoras para llevar a cabo el cumplimiento a la estrategia de negocio. Finalmente hay una información y comunicación, que es el último componente, que menciona que se aprovecha la tecnología, se establecen KPIs, se comunica todos los resultados a la organización y se verifica si hay un informe respecto a tu evaluación del control interno o de la administración de riesgos, ¿no? Y se revisa cuál es el cumplimiento sobre el riesgo, la cultura y el desempeño, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de implementar este nuevo COSO RM? Básicamente, ya es la última lámina. Déjenme ver si se alcanza a ver. No, ya vi que están en color blanco estos datos. Sin embargo, es que hay una gestión mucho más clara, es mucho más integrado. Ya no es, ahora sí hay un responsable de los riesgos, ya hay un responsable de gestionar estos riesgos, ya se lleva a cabo una actividad como mucho más proactiva. Ya todos están involucrados, ya todos nos hacemos responsables de una gestión de riesgos adecuada y todos hacemos posible que la gestión de riesgos, verdaderamente toda la empresa se vuelca a una gestión de riesgos para dar cumplimiento verdaderamente a la estrategia de negocio. En eso consiste esta evolución del COSO RM respecto a lo que los anteriores metodologías o marcos integrados llevaban con COSO, y en este es mucho más integral y es mucho más efectivo y es mucho más adecuado. Oye, Eduardo, desaparece el COSO RM, desaparece el COSO del 2013. No, no desaparece, simplemente son complementarios. Uno se aboca al control interno y a la evaluación del control interno y el otro va enfocado a la gestión de riesgos, pero vinculado a la estrategia de negocio. Entonces, los dos son complementarios, tanto el del COSO, el cubo de COSO del 2013 y este nuevo COSO RM del 2017. Básicamente con esto yo daría por terminada mi participación. Obviamente, ustedes saben que hay cursos relacionados con con esta práctica de la gestión de riesgos empresariales del COSO RM 2017 que pueden complementar directamente con otros cursos que ofrecemos a través de Findes, ¿no? Por mi parte, sería absolutamente todo para dar paso, ahora sí, de lleno a alguna pregunta o alguna duda que quieran comentarnos o quieran hacernos partícipe, y les cedo la palabra de igual manera a don Emilio. Muchas gracias, socio de Findes, don Emilio Villalobos, al cual le cedo la palabra. Muchísimas gracias, don Emilio, para permitirme llevar a cabo este webinario. Gracias a ti, Eduardo. Muy interesante tu exposición. Como bien dices, vamos a dar unos momentos para atender alguna pregunta, sugerencia que nos quieran realizar los participantes. Bien, vamos a revisar aquí en el chat lo que tenemos. ¿Cuál es la Araceli, buenas tardes, gracias. Eduardo, nos preguntan, ¿cuál es la sugerencia para iniciar su aplicación en una microempresa? Sí, esa es muy buena pregunta porque la gente cree entre todas las... Hay algo muy interesante, la gente considera o piensa que a veces implementar una metodología en este sentido, como el COSO RM 2017 o algunos otros de los marcos de referencia, pareciera que pudiera ser un tema caro, ¿no? Inclusive para muchas empresas, lo que se llaman como órganos de gobierno o todo lo que son los procesos de gobierno o procesos de control, pareciera que terminan siendo como un gasto que llevan a cabo las empresas, ¿no? Es que hay que contratar al contralor interno, al de riesgos, al de prevención de fraudes, al de seguridad de la información, al de contralor normativo, al contralor de crédito, al contralor financiero, y entonces pareciera que y al de seguridad de la información, y pareciera que es algo que resulta ser muy caro. Sin embargo, no es cierto.
Básicamente con que podamos empezar a hacer una primera evaluación sobre tu sistema de control interno, es decir, primero pregúntate si cuentas con un consejo de administración perfectamente implementado, si se cuenta con la alta dirección, si se tienen comités. Puedes hacer preguntas. Hay procesos que llevamos a cabo a través de la evaluación del sistema de control interno para preguntarnos si hay manuales de políticas y procedimientos, cómo se está llevando a cabo nuestra gestión de procesos actualmente, si se cuenta con un código de conducta o un código de ética, si hay tablas de facultades, tablas de responsabilidades, líneas de responsabilidad, si tenemos segregación de funciones, si tenemos perfiles de puestos, descripciones de puestos. Si una vez que hayamos establecido estos mecanismos como un ambiente de control, podemos plantear ahora sí, como siguiente paso, definir cuál es la estrategia y cómo ya con este ambiente de control o con esta digamos, con este sustento y con esta base mucho más claras, podemos ahora sí llevar a cabo cómo darle cumplimiento a la estrategia de negocio. ¿Qué sucede? Que muchas veces es importante primero implementar una cultura de riesgos dentro de la organización, es decir, concientizar a toda la organización de toda la importancia de llevar a cabo una gestión de riesgos a través de un modelo, por ejemplo, como el modelo de las 3 líneas de defensa, y a partir de ahí podemos empezar a implementar esto en las pequeñas empresas. Digo, no sé si contesté la pregunta, lo que pasa es que a veces esta implementación requiere obviamente de cierto tiempo porque no se implementa de la noche a la mañana, sino podemos ir partiendo de diferentes pasos poco a poco, como esto que ya comenté anteriormente, que es pues establecer si hay documentación, si hay procesos, si hay políticas, si hay segregación de funciones, si hay códigos de conducta, si hay consejos de administración, y ya una vez definido esto, podemos empezar a plantear ya un COSO RM 2017. Gracias, Eduardo. Diego Hernández, buenas tardes. Gracias por participar. Diego nos pregunta, Eduardo, ¿nos podría comentar las limitaciones del control interno? Y posteriormente añade a la pregunta si pudieras dar algunos ejemplos de control interno. Claro, por supuesto. Voy a pensar en algunos limitantes. Tiene que ver con las personas, eso es evidente. Número 2, tiene que ver que si la alta dirección, como quieran llamarle, porque voy a hablar de empresas ya mucho más institucionales o pequeñas, las famosas pymes, que son empresas familiares, que normalmente no tienen consejos de administración, sino a veces tienen nada más como consejos familiares o tienen ciertos protocolos familiares o a veces a lo más que llegan es un comité directivo. Lo más importante es que es preponderante. Una de las limitantes para que esto dé resultados es que la alta dirección, al nivel que quieran entenderlo, consejo de administración o simplemente un comité directivo, tiene que tener precisamente claridad respecto a lo que se requiere. Es decir, tienen que tener conocimiento sobre un gobierno corporativo, sobre un tema de prevención, sobre un tema de cómo capacitar a la gente, sobre un tema de cómo le hacemos una vez que el riesgo se materializa y se convierte en un evento de pérdida, qué acciones se van a llevar a cabo, cómo voy a poder evaluar la efectividad sobre mis controles que tengo actualmente. Y entonces, esto creo que me parece que son limitantes. Si no se tiene una cultura adecuada o una conciencia adecuada desde la alta dirección, lo que hagan las personas abajo normalmente no sucede y no se puede llevar a cabo, ¿no? Yo siempre digo que una empresa es lo que los dueños son. Si los dueños no les interesa, no se puede llevar a cabo esto. Y ejemplos de control interno, por ejemplo, yo les diría que algunos de los que menciona COSO como tal, pues tienen que ver, voy a hablar de la naturaleza del control con base en lo que dice COSO. Básicamente, por ejemplo, las actividades llamadas supervisión, monitoreo, segregación de funciones, lo que se le llaman el conteo físico, las conciliaciones, el cotejo, los arqueos y pues diría que la segregación de funciones son consideradas actividades de control preponderantes, ¿no? Entonces, Gracias. pues básicamente. Gracias, Eduardo. Una última pregunta, Esteban Ojeda. Gracias. Esteban nos pregunta si en algún momento de la implementación del COSO 2017 se relaciona con las normas de información financieras, ya sean nacionales o internacionales.
Sí, yo creo que van muy de la mano. Son complementarias simplemente porque partimos de que cada contabilidad o cada empresa debería de basarse sobre alguna estructura para poder llevar a cabo su contabilidad. Eso es un hecho. Eso ya sea que se basen en principios US GAAP, en IFRS, en normas de información financiera, en normas internacionales de información financiera, eso es sobre lo cual basas tu contabilidad. Sin embargo, el tema del establecimiento de un marco de referencia integrado, COSO, o un marco de referencia de control interno, simplemente lo que nos va a llevar a cabo es cómo te aseguras que la contabilidad que se está llevando a cabo sea exacta, sea oportuna, sea veraz, sea íntegra. Digamos que los elementos de control interno van de la mano, así, pero súper pegados a las normas de información financiera, de tal manera que tú estableces las bases sobre las cuales vas a llevar a cabo tu contabilidad. Sin embargo, el establecimiento de un control interno nos va a poder permitir, en particular, tres cosas: hacer más eficaces y eficientes los procesos. Número dos, lograr hacer que sea la información exacta, íntegra, oportuna, consistente, oportuna y que permita toma de decisiones sobre la información financiera que estás preparando, de tal manera que al final, pensando un poco en temas de mejores prácticas como SOX o como estas de revelación de estados financieros, la información viene perfectamente sostenible y va con base en términos materiales, refleja materialmente la información financiera de una empresa, de tal manera que al presentar un informe sobre tu evaluación del control interno a las altas esferas, la alta dirección o el consejo de administración, verificas y compruebas que la información corresponde, que es veraz, que es oportuna y que es revisado todos los elementos de control interno para asegurarte en esta certeza razonable que la información financiera corresponda. Y finalmente, un elemento más del control interno es el cumplimiento a la regulación interna y externa, de tal manera que si implementamos un adecuado sistema de control interno y se lleva de la mejor manera, logramos hacer más eficientes los procesos, logramos que la información sea exacta, veraz, oportuna y consistente y permita tomar decisiones, y además cumplir con la regulación interna y externa, en términos generales o en términos específicos, con las normas de información financiera o la que sea. Eduardo, muchas gracias. Recordarles a todos ustedes, o más bien comentarles, que este webinario está siendo grabado y dentro de una hora, hora y media, podrán consultarlo cuantas veces lo consideren pertinente, ingresando a nuestra página. La dirección está en pantalla, en la sección webinarios, subsección de webinarios anteriores. Y antes de culminar esta transmisión, recordarles e invitarles para que todos los jueves a las 18 horas estén con nosotros en el tiempo que estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en materia de negocios. Y el próximo jueves 4 de febrero trataremos el tema de técnicas de cobro en el ámbito de la cobranza efectiva. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y siendo las 18 horas con 42 minutos del día 28 de enero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones para todos.